Ahora mismo todos los inversores nos tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Va a entrar o no va a entrar Estados Unidos en recesión? En función de eso tendremos que alocar activos de una u otra manera. Bueno, todo parece indicar que sí, la guerra comercial va a hacer daño dentro de un contexto donde ya se venía deteriorando el consumo, sobre todo el consumo, los ahorros se han evaporado y donde parece ser que Jay Powell, presidente de la Reserva Federal, va a tener que navegar en un entorno de inflación pegajosa y además recesivo, el peor de los mundos. Bueno, ¿cómo se comportan los mercados en estos entornos? ¿Cómo poder protegernos? Vamos a verlo, como siempre, en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y hoy os traigo 5 imágenes. Como siempre, nos gusta hacer este tipo de secciones apoyados con soporte visual. La primera de todas es una imagen que mira el mercado de crédito, que siempre nos da la pista buena. Como digo siempre, recordar que el año pasado, en el 2024, hablábamos de la inversión de la curva. Este tipo de indicador, cuando se invierte la curva, suele anticipar siempre recesiones. Claro, parecía que, como ha pasado ya tiempo, que se había equivocado, que esta vez era diferente. Pero realmente lo va a ser. Si finalmente entramos en este primer semestre o ahora año 2025 en recesión, de nuevo habrá acertado. Fijaos, vamos a ver cómo estuvimos ante la inversión más larga de la historia, es decir, que la parte larga, la parte corta de la curva ofrece más interés que la parte larga, es decir, tiene pendiente negativa, esta es una anomalía, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Y por lo general, esto siempre suele, además hay una explicación muy simple, suele anticipar recesiones. De nuevo aquí lo tenemos, siempre que hemos visto este tipo de inversiones, lo veis en el gráfico de abajo, hemos tenido una recesión, también con esa línea vertical gris, que marca las recesiones que hemos tenido en Estados Unidos, entendiendo recesión como contracción del PIB durante 2 trimestres consecutivos. Bueno, vamos a ver si la tenemos, pero de nuevo podría haber anticipado, es verdad que esta vez lo hizo ha tardado mucho en llegar, pero de nuevo estaría marcando el mercado de crédito la pista buena. Bueno, básicamente ya sabéis que una curva de tipos tiene una pendiente positiva, eso es lo saludable en una economía capitalista, ¿no? Los tipos de corto plazo ofrecen menos interés que los bonos, en este caso la deuda de largo plazo. Bueno, porque evidentemente hay una prima de riesgo y además te tiene que ofrecer más tiempo por congelar más dinero, más rentabilidad por congelar tu dinero a largo plazo, es lo más lógico. Sin embargo, hay a veces que se aplana la curva e incluso se invierte. Bueno, sabemos que los bancos muchas veces arbitran esta curva, ellos invierten, financian a corto plazo e invierten a largo. Se llama margen de intermediación, que es como más dinero ganan los bancos, es su principal, de hecho, línea de monetización, ¿no? Arbitrar la curva, esto hace que se vaya aplanando, ¿no? Una de las consecuencias es que se va aplanando y esto genera malas inversiones y por tanto cuando hay lucha por liquidez derivada de estas inversiones se tiende a invertir la curva, cuando quieren las empresas se desinvierte en nueva curva y es el clásico ciclo económico, lo estudia muy bien esa escuela austríaca. No me quiero meter mucho en detalle, pero por lo general esa inversión de la curva denota lucha por liquidez y tarde o temprano cuando se desinvierte es cuando llega la recesión con cierto decalaje. Siempre se habla de 8 o 10 meses, en esta ocasión viene casi con 15, 18 meses, pero desde luego si entramos en recesión, de nuevo esa inversión de la curva, que mucha gente decía que era un indicador ya obsoleto, estará dando la pista buena. Yo siempre digo que el mercado de crédito es lo que hay que mirar, tanto los spreads de crédito como evidentemente la curva de tipos, ¿no? Que denota, insisto, esa lucha por la liquidez. Bueno, veremos, lo estudiaremos, de hecho la Fed de Atlanta ya habla de contracción del PIB en este primer trimestre del año 2025. Ojo, sin contar aún los efectos de los aranceles. Por tanto, el segundo trimestre, si por lo que sea tenemos contracción de nuevo del PIB, ya estaremos hablando de recesión en Estados Unidos. Os pregunto a vosotros, ¿creéis que entraremos o no en recesión? Porque ahora vamos a ver el impacto que puede tener esto en los mercados. Vamos con la siguiente de las imágenes, que nos trae Goldman Sachs en su último paper, que es muy interesante, hablando de esta posibilidad, ¿no? Del ciclo económico. Y fijaros, por lo general, aquí lo tenéis, si la economía estadounidense entra en recesión, el S&P 500 en agregado suele caer un 25%. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Esto es en agregado, hay veces que hay más, otras menos, pero si cogemos la media, pues más o menos tenemos caídas del 25%. Pero cuidado, en esta ocasión venimos de un mercado con valoraciones muy extendidas, prácticamente récord, ¿no? Mirando los ratios más tradicionales de PER, el Forward PER o el CAPE ratio. Es decir, podemos entrar en una recesión con unas bolsas muy caras. Esto nos llevaría a pensar
por lógica que la corrección podría ser mayor, ¿no? Si la media, con unas bolsas más o menos en un PER mediano, suele ser el 25%, oye, pues estamos mucho más caros, puede haber un ajuste más desordenado, ¿no? Un ajuste más fuerte que sea mayor al 25%. Por tanto, si nuestra previsión es que Estados Unidos sí va a entrar en recesión, puede ser el ciclo económico que le corresponde, derivado de qué, lo que hemos comentado, esa inversión en la curva que ya lo anticipaba en el año 2024, va con retraso, pero parece que va a llegar. También, si miramos a los indicadores de sentimiento del consumo, el consumo es, prácticamente el 80% del PIB en Estados Unidos, el ahorro se ha desvanecido, parece que no sigue sin fluir mucho el crédito, que esto es importantísimo, y por supuesto estamos viendo también esos aranceles que tendrán un impacto con casi total seguridad, ¿no? Pues todo ello, si, insisto, tenemos esa opinión, pues nos debería hacer rotar. Yo siempre digo lo mismo, no hay que desinvertir nunca todo en Estados Unidos. De hecho, apostar en contra de Estados Unidos creo que es una salvajada, ¿no? Es el país más dinámico, más flexible, con las mejores empresas del mundo. Y pues nunca hay que salir del todo de Estados Unidos, pero sí se puede, como digo yo, cortar el flequillo, ¿no? a la inversión y rotar a otras áreas donde tenemos, creo que, oportunidades más por valor muy interesantes. Hemos hablado mucho de China, no me voy a repetir. El oro, por supuesto, ahora mismo creo que es un mercado aún joven. También a nivel sectorial encontramos cosas interesantes. Japón, Europa, incluso mucha gente habla. También commodities. Bueno, pues hay, evidentemente, para diversificar. Si alguien quiere conocer nuestro portfolio, nuestra diversificación, como siempre nos puede escribir al consultorio. No tenemos ningún problema en mandarle un poco nuestro porcentaje, nuestro asset allocation. Como digo, no damos consejos de inversión, pero sí tratamos de ayudar, si alguien lo necesita, o tratar un poco de dar consejos. Ahí tenéis el WhatsApp oficial de Trading Pro, puedes escribir para preguntar lo que sea. Es un servicio gratuito, el del consultorio. Oye, José, ¿en qué estás invertido? ¿Cómo estás diversificando? ¿Qué porcentajes? ¿Mercado de bonos? ¿Mercado de commodities? Lo que queráis, ¿eh? Y además, si queréis seguir un poco nuestras estrategias, sabéis que en Más que Mercados, en los directos que hacemos de lunes a jueves, también los compartimos de forma diaria. 1 hora y media estamos siempre compartiendo nuestras tesis de inversión y nuestros portfolios, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente imagen. Seguimos avanzando, de momento, con esta duda, ¿no? ¿Es ahora o no recesión? Luego os daré mi respuesta, ya sabéis, ya lo hemos comentado en algún vídeo, pero la volveré a repetir. Fijaros, también vamos a poner en grande, ¿no? Para que veáis bien esta imagen. Como siempre, mirando también un poco el interior, ¿no? De la economía, y aquí vais a ver muy bien lo que digo, el SP500, lo que digo correlacionar con el consumo. Hemos hablado de que el consumo, que es el Conference Board, ¿no? Que es básicamente un indicador adelantado de sentimiento del consumidor. Fijaos, está en mínimos, similar a el COVID, como estuvimos en el COVID, y similar al año 2008. Bueno, pues la Gran Depresión y el gran parón, ¿no? Que tuvimos con el COVID, momentos, pues claro, donde el consumo estaba totalmente deteriorado. Bueno, estamos llegando a esos niveles, que es muy duro decirlo, y el consumo, como digo, es un indicador adelantado. Fijaos cómo cuando hemos llegado a esos niveles, la bolsa ha caído bastante. Lo veis ahí, lo podéis correlacionar. Os lo he puesto para que en azul tenéis SP500 y en ese gris clarito el sentimiento del consumidor, ¿no? Como digo, el consumo es muy importante en economías occidentales, ya que representa prácticamente la mayoría del PIB, ¿no? Como digo, el consumo está por los suelos. Pues hay mucho miedo, evidentemente, en ciudadano. En primer lugar, porque se va por el ahorro, porque no dan crédito ya. Hablábamos recientemente de los créditos a los automóviles, que parece que se están rechazando casi todos, estaba a nivel récord. Hay mucha deuda revolving de tarjeta de crédito. Como digo, poco ahorro, ya no hay tantos estímulos fiscales. Y pues la gente, cuando, siente esta incertidumbre, pues lo que hace, y tiene este estrés financiero, pues mete la tijera, ¿no? Se abre el cinturón y consume menos. Pues sale menos a cenar, va menos al cine, o pues compra productos, quizás se quita ciertos tipos de una compra, básicamente se abre al cinturón, como hemos hecho todos 1000 veces, ¿verdad? Y esto pues afecta, por efecto multiplicador, a la economía y, como digo, pues suele acabar derivando en esos ciclos de ralentización, de recesión, y si los aranceles finalmente son muy agresivos, posiblemente de depresión secundaria, que es lo que más se teme, porque ahí es un entorno donde sube mucho el desempleo, la actividad económica se hunde, hay quiebras empresariales, se produce esa destrucción creativa, bueno, situaciones poco deseables, ¿no? Esperemos que no caiga. Además, en esos entornos nunca hemos visto una bolsa alcista, por eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Si realmente Estados Unidos está entrando en ese ciclo. Cuidado, que luego igual pega un volantazo Donald Trump, al final los aranceles los va quitando, estimula mucho desde el lado fiscal con recortes de impuestos agresivos, y todo eso lo hace rápido, puede evitar el ciclo. Dependeremos también de decisiones políticas, pero desde luego todo apunta, sobre todo por el consumo, que son los indicadores adelantados. Si vemos los PMIs, que es un indicador adelantado, si vemos el sentimiento del consumidor, que es un indicador adelantado,
pues podemos entender que las cosas no están bien. Hay que anticiparse al ciclo. Cuando veamos desempleo subir, ya estaremos en recesión. Cuando veamos el PIB caer, ya estaremos en recesión. Tenemos siempre que buscar o mirar indicadores adelantados. Crédito, PMIs, evidentemente los sentimientos del consumidor, índice de ley también es muy importante. Pues todo eso nos habla de problemas, ¿eh? Ahí lo tenemos. Hemos visto que de momento el S&P 500 ha caído un 10%, pero en épocas de recesión suele caer hasta el 25%. Y eso que tenemos unas cosas muy caras, vamos a hablar de una corrección mayor. Así que mucho cuidado, ¿eh? Vamos con la siguiente diapositiva, vamos con la cuarta imagen que os traemos. Bueno, en este retrato, que además es una pregunta que os hago también a vosotros. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Estas imágenes en blanco aquí en la pantalla quizás se vean poco. Como siempre, os la ponemos ahí a pantalla completa para que no perdáis detalle. Bueno, aquí tenéis un poco, además, las expectativas de inflación, que es que siempre es lo peor de todo. Cuando comparamos o cuando navegamos en un territorio recesivo, pero con inflación. Vamos, lo que se denomina estanflación, una palabra muy de moda en los últimos 5 años. Bueno, esto es Goldman Sachs, en su paper, que insisto, lo hemos antes nombrado, muy interesante. Ellos esperan, que además suelen ser muy optimistas, es decir, ellos esperan que el PCE subyacente suba al 3,5% este año, este 2025. Es decir, Goldman Sachs ha subido sus perspectivas de recesión del 20 al 35%, que esto es una barbaridad, para un banco de inversión. No veis que gestionan muchas cuentas de cliente y nunca les gusta crear demasiado alarmismo porque en muchos casos se tiende a retirar dinero para ir a liquidez, ¿no? Los bancos de inversión en sus casas de análisis suelen ser optimistas. Bueno, pues para que Goldman Sachs haga eso, es que hay preocupación, evidentemente, dentro del panel de análisis y, desde luego, hablan de una PCE, que es la medida de inflación, el de factor de consumo, que más mira la tasa real en el 3,5%. ¿Os acordáis aquello de inflación transitoria que decía Powell? Bueno, eso lo decía en el año 2020, estamos ya a mediados o entrando de lleno en el año 2025 y seguimos con inflaciones del 3,5%. Claro, transitorio todo es la vida, como decía Keynes, a largo plazo todos muertos, ¿no? Pero evidentemente esto va dejando una degradación de la divisa, una inflación acumulada que nos está machacando el bolsillo, ¿eh? Insisto, va a tener que navegar Powell unas aguas muy peligrosas, que es esa posibilidad de recesión e incluso de presión secundaria con inflación pegajosa, inflación muy por encima de ese objetivo del 2%. ¿Puede bajar tipos de interés? ¿Qué va a poder hacer? Claro, muy complicado, ¿no? Ese put de la Fed pues va a estar difícil cuando la inflación no le va a dejar tampoco mucho margen de maniobra. Complicado también a nivel bursátil, porque si va cayendo los mercados siempre esperas que la Fed salga al rescate. Yo siempre digo que la banca central son cuidadores de los mercados, ¿verdad? Pero si tienen herramientas. Si tenemos una inflación pues en el 3,5% no va a poder recurrir a esa política expansiva, ¿no? Recorte de tipos, de nuevo, programas de compra activo, los quantitative easing. No, eso se puede aplicar si tenemos la inflación controlada. Si está, de nuevo, desanclada, es imposible que se aplique. Entonces no tenemos el salvavidas de la banca central. Muy peligroso también esto que comenta Goldman Sachs, ¿no? Esta inflación que es el peor de los mundos para la bolsa. Mucho cuidado porque, sí, yo reconozco, y no me escondo, pensaba que iba a ser año 2024 el de la recesión, me equivoqué, lo digo abiertamente, los economistas nos equivocamos, somos humanos, además somos de los que más nos equivocamos, ¿no? Siempre dicen las frases que los economistas tendemos a predecir 5 de las dos crisis que hay, ¿no? O sea, que siempre hablamos de muchas más crisis de las que realmente hay, ¿no? Pero ahora sí que parece que, de hecho, no sé si va a haber recesión o no me quiero mojar tampoco mucho, pero sí que habrá un enfriamiento muy gordo y esto evidentemente nunca ha sido positivo para los mercados. De hecho, el propio Goldman Sachs habla de que pueden subir los spreads de crédito 400 puntos básicos en el año 2025 y esto nunca en la historia nunca ha sido alcista para las bolsas. Aquí lo dejo, no quiero ser tremendista, pero son datos reales. Y vamos a acabar ya con las últimas imágenes que vamos a poneros, que es el índice de la miseria. Aquí lo vamos a traer, que es lo que junta desempleo e inflación. Es el peor de los índices, donde no quieres estar nunca. Por cierto, España lo lidera en Europa. Y en Estados Unidos está pues subiendo, evidentemente, ¿no? Porque la inflación sube y el desempleo, la verdad es que sigue cerca del 4%, pero en la segunda lectura sí que se va deteriorando un poquito, ¿no? Venga, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Es un índice que, bueno, todos los analistas pues, vigilan mucho, evidentemente, para medir la salud de una economía. Es que, claro, desempleo e inflación, pues es lo peor de todo, lo que hablábamos, ¿no? Ese entorno de esta inflación. Fijaos, si Estados Unidos se acerca al número 8, es cuando hablaríamos de esta inflación. Está ya subiendo, un pico desde que haya Donald Trump, está de nuevo subiendo y se acerca al 8%. Vamos a ver las próximas lecturas del PCE, también las de desempleo, que es un indicador muy atrasado, pero si al año 2025 volvemos a los niveles de 8, ya sí que hablaremos en toda regla de esa palabra pues tabú, ¿no? Que ningún político quiere escuchar, ningún político quiere hablar,
¿Qué es la estanflación? Insisto, la estanflación no sería nada positiva para los mercados. Quizá no es lo que queráis escuchar, pero desde luego es lo que hay, ¿no? A veces el ciclo económico es el que es y tenemos que protegernos. ¿Cómo? Pues evidentemente en estos entornos los bonos funcionan muy bien. De hecho, hay un indicador que me gusta mucho que es el Truflation. Con la correlación de los rendimientos de los bonos, el Truflation se está desplomando. Y por lo tanto podemos tener una caída muy importante, en este caso, en este escenario, de los bonos. Activos como el TLT, el ETF de TLT, bonos de larga duración, pueden ser muy buena cobertura. Si alguien quiere diversificar un poco, por supuesto el oro suele funcionar también bien, y creo que China, en esa rotación, si queremos quedarnos en riesgo, o sea, dentro de la renta variable, desde luego China pues es verdad que ha subido un 60% casi en el último año, pero creo que le queda bastante recorrido. Nosotros sabéis que tenemos un 20%, un poquito más de nuestra cartera en China, y mantenemos, no hemos aún ni siquiera hecho parciales, seguimos apostando a un mercado totalmente bullish de cara a los próximos años en China, que creo, y eso soy contundente siempre a decirlo, que va a batir claramente a Estados Unidos en el próximo lustro. Es una opinión personal, pero siempre la comparto con vosotros, ¿no? Por supuesto, commodities, creo que el petróleo en torno a los 64, 65 dólares por barril es una oportunidad muy buena. De esto hicimos un webinar en Trading Pro, un poco del sector de la energía, que es un sector de los que puede ser más importantes en esta revolución de la inteligencia artificial. Lo podéis ver en el apartado de webinars en tradingpro.app. Y bueno, pues también, evidentemente, creo que una exposición a commodities puede ser interesante. Tenemos muchas posibilidades, ¿no? Algo de liquidez, por si vienen caídas en bolsas, comprar más barato. Y bueno, los que vais a largo plazo, a muy largo plazo, y no os importe mucho el ciclo económico, pues mantener Estados Unidos. No digo que haya que desinvertir ni mucho menos todo, pero bueno, entender un poco esa rotación que puede ser muy positiva para buscar ese alfa, esa rentabilidad, ¿no? Oye, os pregunto a vosotros, yo creo que sí, que vamos a ver recesión con Donald Trump este año 2025, y os pregunto a vosotros, ¿queréis que va a verla o no? Sed sinceros, nos podemos equivocar todos, pero me gusta un debate nutritivo. Los comentarios, como siempre, os estoy leyendo. Amigos, amigas, que tengáis muy buena tarde. Os mando un fuertísimo abrazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.